Muy buenas tardes, a nombre del Consejo de Plumas Azules y por supuesto de Tona, les damos la bienvenida. Es un gusto, es un honor compartir con ustedes esta transmisión eh, con un tema que realmente es técnico, jurídico, polémico y de mucha trascendencia para la vida política de nuestro país. El título del tema es imposibilidad jurídica para poder evaluar la elección presidencial del 2024. Para ello, hemos invitado a tres extraordinarios expositores, cada quien con su opinión, y estoy seguro que va a ser una mesa, un foro muy interesante, muy rico en información, pero también en conclusiones. El día de hoy contamos con la presencia de Juan Antonio García Villa, que también es miembro del Consejo de Plumas Azules, es economista, pero lo mejor de todo es que es abogado y además es un buen político que tiene una carrera muy amplia en el sector público dentro del Partido Acción Nacional. Bienvenido, Juan Antonio, es un gusto tenerte. Buenas tardes, muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Inicio yo. También el día de hoy con la presencia de José Elías Romero Apis, que pues no necesita mayor presentación, es un distinguido abogado, es editorialista de Excelsior, y debo de decirlo, si me lo permites, Pepe Elías Romero Apis acaba de cumplir 25 años nada más, siendo editorialista, siendo pluma de este importante medio. Bienvenido, Pepe Elías Romero Apis. Muchas gracias, Raúl. Me da mucho gusto estar con ustedes y agradezco la invitación. Muy bien, pues también contamos el día de hoy con la presencia de Raimundo Bolaños Azorca, que es el coordinador jurídico del Partido Acción Nacional, con una amplia experiencia jurídica dentro de este instituto político y repasando su semblanza, pues caray, es sorprendente la cantidad de actividades que has tenido. Bienvenido, Raimundo, es un gusto tenerte aquí el día de hoy. Gracias, Raúl, el gusto es mío. Buenas tardes a todos y todas. Y por supuesto, quien va a ser nuestro moderador el día de hoy es el buen amigo Carlos Fernando Angulo Parra, que creo que es un error de geografía, pero pues él es de Chihuahua. En algún lugar tenía que haber nacido. No, soy de la hermana República de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, Chihuahua, allá al norte de nuestro país. Mi querido Charlie, te damos la bienvenida. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Rápidamente les voy a dar una información de cuál va a ser la dinámica que vamos a llevar a cabo. En primer lugar, debemos entender que siendo un tema tan interesante, tan profundo, necesitamos hacerlo muy puntual, muy dinámico y también con la colaboración de todos y cada uno de ustedes. Carlos va a ser el moderador, por supuesto, quien nos va a ayudar a conducir el programa. Yo estaré aquí apoyando en todo lo que sea necesario. Él va a explicar en un momento más la mecánica. Yo quería solamente señalar lo siguiente. Cada uno de los expositores, tanto Raimundo como García Villa y Romero Apis, tendrán una primera intervención de 10 minutos cada uno de ustedes con el objeto de que den a conocer su opinión sobre el tema. Y lo vamos a hacer tomando como base la primera letra de su apellido paterno.
Por lo tanto, vamos a empezar con Raimundo Bolaños, seguiremos con García Villa y después terminará José Elías Romero Apis. Esta primera segmento, insisto y repito, es con el objeto de que cada uno de ustedes exponga su opinión sobre este delicado tema que vamos a comentar. El resto del programa, de la dinámica, mi querido Carlos Angulo los va a ir conduciendo y por supuesto vamos a llegar al final a una sesión de preguntas y respuestas a la audiencia, a cada uno de ustedes, para lo cual les voy a rogar que levanten su manita. Ahí viene en el Zoom esta aplicación y Carlos Angulo y un servidor les iremos cediendo la palabra. Lo que les solicitamos es que por favor sean muy puntuales en su pregunta. La pregunta que ustedes podrán hacer tendrá que expresarse en un minuto para darle oportunidad al expositor que pueda llevar acá, que pueda brindarnos con su respuesta. Entonces, seamos respetuosos de los tiempos. Por lo tanto, pues me digo, Charlie, el programa es todo tuyo. Bienvenido y suerte. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues ya no tengo que explicar dinámica alguna porque ya la explicaste tú. Entonces, iniciemos porque el tiempo es valioso. Raimundo, compañero de partido y además sucesor mío, porque yo dirigí el jurídico del PAN en 2003, entonces me da mucho gusto tener un colega que tiene el mundo echado encima como lo tuve yo hace unos años. Entonces, adelante, Raimundo, con tu exposición. Muchas gracias, Carlos. Un honor compartir con ustedes, Juan Antonio, José Elías. Mucho gusto a todas y todos. Bueno, pues arrancando con este foro, me parece que lo primero es generar una introducción y un antecedente de cómo es que estamos aquí y cuál es la problemática para que se entiendan un poco mejor. Y es que la calificación de la elección presidencial de México en términos constitucionales, según establece el artículo 99, cuarto párrafo de la Constitución, en relación con el 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es una competencia exclusiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la Ley Orgánica es la norma que establece la integración legal necesaria para generar la calificación de esta elección presidencial. Y lo que establece es que es una sesión en la que se requiere la presencia de 6 integrantes de la sala superior. De forma ordinaria y conforme al mandato constitucional, la sala superior del Tribunal Electoral se integra por 7 magistraturas, que son nombradas de acuerdo a un procedimiento compuesto, en lo que la Suprema Corte genera una propuesta y es el Senado de la República quien genera la elección de las magistraturas por una mayoría calificada de 2/3 partes. El día de hoy y para este proceso electoral, dentro de la integración de la Sala Superior únicamente existen 5 magistraturas y lo es así porque el término del encargo de 2 de los integrantes fue el 31 de octubre de 2023. Y a partir de ello existe una falta de nombramiento generado por el Senado de la República, que no ha generado ese pronunciamiento, y es ahí, en este momento, donde radica la problemática actual. Tenemos que recordar para ello, en este tramo, que la Sala Superior fue electa en octubre de 2016, contando con 3 periodos diferenciados, ampliados por una reforma al transitorio polémica, discutible, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el mismo agosto de ese año, para efecto de escalonar las renovaciones. Y en este escalonamiento, 2 magistraturas culminaron el periodo del 31 de octubre del 23, 2 magistraturas más culminarán el 31 de octubre de este 2024 y 3 magistraturas más culminarán el periodo de encargo hasta el año 2025. Antes de que se generara este término, el 7 de agosto pasado del año 2023, la Suprema Corte de Justicia emitió el procedimiento para integrar 2 ternas, cada una
para efecto de nombrar una magistratura adicional que supliera la vacante en la Sala Superior. Y cabe decir que la Suprema Corte de Justicia realizó el procedimiento que le correspondió. Lo comunicó así el 2 de octubre pasado también al Senado de la República, remitiendo 2 ternas, una de varones, una de mujeres, de personas sumamente competentes, si me permiten decirlo así. Cualquiera de las 6 personas que se postularon tienen una carrera judicial probada, todas las credenciales necesarias para poder integrar la Sala Superior, pero desde entonces no ha comunicado el proceso. Él es director general jurídico de Acción. Vaya, pues estamos hoy en una problemática de carácter constitucional que reviste la más alta gravedad. Y es que con una integración... Perdón, Raimundo, te cortaste un poquito. ¿Puedes regresar unos cuantos párrafos de lo que dijiste que no se oyó en relación con lo de la Corte? Ok, yo les decía entonces que la Corte culminó el proceso constitucional y el proceso legal con la remisión de las ternas al Senado de la República. Remitió 2 ternas, una de mujeres, una de varones, donde se integraron 6 personas con la más alta capacidad jurídico-electoral. Cualquiera de ellas, cualquiera de ellos, tienen todas las cartas credenciales, toda la experiencia para poder integrar la Sala Superior, y de verdad que serían, cualquiera de ellos, insisto, una muy buena noticia para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto culminó el pasado 2 de octubre y desde entonces, en el Senado de la República, existe una misión de generar el tramo final, que es el nombramiento por 2/3 partes, para poder generar una Sala Superior con una integración de pleno completa. Y es con estos hechos que llegamos hoy a una problemática de carácter constitucional que reviste la más alta gravedad. Con una integración inferior a la requerida para la calificación de la elección, la pregunta es, ¿puede o no puede el órgano constitucionalmente facultado, que es la Sala Superior, emitir la calificación de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos? Lo cierto, lo real, lo tangible, lo constitucionalmente válido, es que la única respuesta absoluta es que la forma de resolver el problema sería desde el Senado de la República, con los nombramientos. Pero eso es tan cierto como que para hacerlo se requiere que los grupos parlamentarios, principalmente de Morena y sus partidos aliados por la conformación numérica del Senado, permitan que eso ocurra. Y eso no va a acontecer. No se vislumbra la posibilidad de que eso pueda generarse. Y ante ello, entonces, ¿qué respuestas jurídicas ofrece el sistema mexicano? Desde la reforma del 96 es que la Sala Superior realiza el dictamen de la elección de la presidencia de la República, requiriendo, decíamos, 6 magistraturas. Y hay una solución que pudiera ser práctica, establecida dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El mismo artículo 167 establece una posible solución a ello, que inclusive ya ha sido parte de posturas y de diálogos con las y los magistrados de la Sala Superior. ¿Qué piensan ellos si puedo compartir esta propuesta? Es que cuando existe una ausencia definitiva de una de las magistraturas de la Sala Superior, se genera una vacante derivada de la falta de nombramiento. Y este tercer párrafo establece que se deberá, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o por la magistrada de la sala regional que cuente con una mayor antigüedad. Y en su caso también, en caso de que existan varias magistraturas con esta mayor antigüedad, de quien tenga una mayor edad para efecto de generar la resolución de asuntos urgentes. Desde mi perspectiva, esta porción lo que permite es que para efecto de la calificación de la elección presidencial sea llamada tantas magistraturas como sean requeridas, en este caso una magistratura adicional,
para contar con el quórum de 6 magistraturas necesarios para la sesión de la calificación de la elección presidencial, y con ello se permita y se pueda generar una solución práctica y una solución jurídica que permita una regularidad en el sistema democrático y haga funcional a los órganos constitucionales que integran este sistema jurídico electoral y este sistema democrático. Y esto es que se permita generar el quórum necesario para la sala superior a partir de la inclusión de la magistratura con mayor antigüedad y, en su caso, con mayor edad. Esta, para mí, es la solución más pulcra que puede existir hoy bajo las condiciones actuales. Esto requiere, por supuesto, primero generar una interpretación, porque no hay una disposición, un dispositivo absolutamente expreso dentro de la norma. Se genera a partir de una interpretación que trae, sí, de forma gramatical, sistemática, funcional, la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y definitivamente no es deseable, pero me parece que es posible. Y con ello estaríamos en posibilidad de poder generar esta calificativa de la elección ante la complicación de que el Senado de la República, ya en un tiempo tan breve, tan apretado y que no se vislumbra, tenga la eventualidad de no generar un nombramiento o 2 nombramientos que son las vacantes que hoy existen en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente en la Sala Superior, porque en el Tribunal hay muchos más. Si así me lo permite, Carlos, para no cansarlos más, yo dejaré aquí mi primera participación, creo que ya voté también. De acuerdo. Adelante. A ver, vamos a ver quién es el que sigue. Es Romero Apis. Adelante con la presentación. Hay que abrir el micrófono, José Elías, por favor. Ahora sí, listo. ¿Soy yo por alfabeto? Sí, con todo gusto, ¿eh? Sería García Villa, perdón, Carlos. Sí, Perdón, no, perdón, sí. sí, Juan Antonio. me estoy comiendo a alguien, Sí, ¿no? perdón. Juan Antonio, adelante. Sí, cómo no. Muchas gracias. Buenas tardes. De nueva cuenta, muchas gracias por la invitación a participar en este panel de un tema pues muy interesante y gravísimo. Agradezco pues la deferencia de mi apellido pues para ser la segunda persona que participe después del licenciado Raimundo Bolaños, y agradezco también la participación del estimado abogado Romero Apis. A reserva de ser reiterativo, voy a hacer un planteamiento muy breve del problema que también ha planteado el licenciado Bolaños, y luego mi comentario que creo discrepa de la solución que él propone. Efectivamente, desde que en 1996 se introdujo la reforma que modificó la manera de calificar la elección presidencial, que antiguamente la hacía la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral, y llevaba a cabo una calificación política, no una calificación jurisdiccional. Cuando la Constitución, después de esa reforma del 96, estableció que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea la que tenga la atribución de llevar a cabo la calificación de la elección presidencial, esta función se desdobla en 3 actividades, digamos, que la propia Constitución señala en su artículo 99 muy claramente. La primera dice que hace el cómputo final de la elección para presidente de la República, después de que en las instancias anteriores, aclara la propia Constitución, se hayan resuelto las impugnaciones que con relación a la propia elección presidencial se hayan presentado. La segunda función consiste en calificar la validez de la propia elección presidencial. Ojo, la Constitución no dice de calificar la invalidez, solamente la validez. Lo digo porque discrepa en este punto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y tercero, declarar presidente electo al candidato que haya obtenido mayor número de votos, obviamente, en la elección presidencial.
Esto lo dice la Constitución. La propia Constitución señala la integración de la Sala Superior. Dice que será, como ya lo ha dicho el licenciado Bolaños, compuesta esta sala por 7 magistrados que se van renovando de manera escalonada, cuya duración en el cargo es de 9 años, y como la duración de sus cargos es escalonada, como ya lo dijo el licenciado Bolaños, 2 de ellos concluyeron su encargo el pasado 31 de octubre, es decir, hace más de medio año. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que la Sala Superior puede funcionar válidamente pues con 4 magistrados, tratándose de los asuntos ordinarios, pero dispone de un quórum especial cuando se trata de ejercer las 3 importantes funciones en materia de la elección presidencial que ya mencioné. Viste que en este caso, cuando menos deben participar 6 de los 7 magistrados que integran la Sala Superior, que hoy por hoy y a partir del 1 de noviembre solo está formada por 5 magistrados, de lo cual resulta que es físicamente imposible que se reúnan 6 de la Sala Superior si solamente están en este momento en funciones 5. La propia Constitución en parte y la ley orgánica en la otra establecen el procedimiento mediante el cual se nombra a los magistrados de la Sala Superior. Como ya se dijo, la Suprema Corte hace una propuesta que no dice que sea interna a la Constitución. La ley orgánica del Poder Judicial dice que sea interna, y eso pues, es válido que así lo establezca. Y por mayoría calificada del Senado de la República, es decir, cuando menos de las 2/3 partes de los senadores que estén presentes cuando este asunto se trate, es que se aprueba a uno de los 3 candidatos propuestos por la Suprema Corte. Bueno, y efectivamente el 31 de octubre, como ya se mencionó, terminaron su periodo 2 magistrados. La Corte prácticamente de inmediato hizo la propuesta de 2 ternas, una de hombres, otra de mujeres, y desde entonces la propia comisión a la que se turnó, que creo que fue la de Justicia del Senado, no ha hecho ningún intento por elaborar dictamen, mucho menos de llevar este asunto al Pleno del Senado. O sea, el Senado no ha conocido como tal, como Cámara, este tema, porque se quedó atorado pues en la propia comisión a la que la presidencia turnó el asunto. Bien. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, dijo, y lo voy a mencionar porque así lo señaló él, que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que cuando sea un caso urgente, se designe como miembro de la Sala Superior a un magistrado de sala regional que sea el de mayor antigüedad. Se supone que de mayor antigüedad como magistrado electoral. Y en el caso de que hubiere varios magistrados con una misma antigüedad, será el de mayor edad el que ocupe para casos urgentes esta magistratura. Bien, nada más que este tercer párrafo del artículo 167 establece claramente cuál es el supuesto. Dice, cuando haya una vacante definitiva. ¿Qué entiende la ley orgánica del Congreso por vacante definitiva? Que será un concepto que hubiera resultado, pero muy adecuado cuando renunció, por ejemplo, a ser ministro de la Corte, el último presidente, el anterior presidente, porque interpreta como vacante definitiva aquella que queda cuando un magistrado no termina su periodo. Nada más en ese caso, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 167, es que se puede tomar a un magistrado de sala regional para que integre el pleno de la sala superior. Es decir, si a un magistrado que dura 9 años le faltaran 7, le faltaran 2 años o 3 años o 4 años, porque falleció, porque quedó inhabilitado, porque quedó enfermo de tal manera que no puede ejercer las funciones, por cualquier razón, es cuando la hipótesis que establece el párrafo tercero
del artículo 167 que se tomará a un magistrado de sala regional. El otro supuesto que viene en el párrafo siguiente, que es el cuarto del artículo 67, es cuando se produce una falta temporal de un magistrado de sala superior. Y la propia ley señala que esa falta temporal será hasta de 30 días. No es el caso, no es una falta temporal. De hecho, pues la temporalidad ya lleva más de medio año. Entonces, este supuesto tampoco permite tomar a un magistrado de sala regional para que integre el pleno. Nos encontramos ante una hipótesis, ante un supuesto que no tiene una respuesta a la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. La única solución posible que pudo haber ocurrido durante los últimos periodos de sesiones del Congreso, que el Senado hubiera ejercido esa función, o que de aquí al 31 de agosto, que concluye esta legislatura del Senado, lo convocara la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a un periodo extraordinario, lo cual implicaría una doble dificultad, porque la convocatoria a un periodo extraordinario hecha por la Comisión Permanente requiere también mayoría calificada de las 2/3 partes de la propia Comisión Permanente, y a su vez el nombramiento del nuevo sexto y a un séptimo magistrado requeriría también la mayoría calificada de las 2/3 partes que sí le establece la Constitución. En resumen, yo creo que Morena, el presidente de la República, tienen detenido este asunto porque no tienen la absoluta seguridad de que pueda ganar su candidata a la elección, y la van a utilizar como un expediente para descalificar la elección y para llegar a un momento en el que a través de manotazos se resuelva este asunto, de lo cual sería obviamente lamentable, porque el país habría evolucionado de una calificación política a través de un colegio electoral integrado por la Cámara de Diputados a una calificación jurisdiccional, y se va a convertir para todo efecto práctico esta nueva modalidad, que significa un avance político del país, a su vez en una calificación política, lo cual francamente resulta inadmisible. Hasta aquí la dejo. Espero haber hecho el planteamiento completo y expuesto mi punto de vista. Gracias. Muy bien. Ahora sí, don José Elías Romero Apis, que es un honor tenerte por acá, por estos lares de plumas azules y nuestros acompañantes. Adelante con la exposición. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos por esta invitación, la comunicación que he tenido con mi querido y muy respetado Juan Antonio García, y que me ha permitido estar compartiendo esta tarde con usted. Para no repetir lo que han dicho además espléndidamente sobre el diagnóstico del problema, es decir, por qué se ha creado el problema, tal como lo expuso Raimundo y como lo confirmó Juan Antonio. El caso es que nos encontramos en el problema, y en eso no tenemos duda. Tenemos un problema de que exista la no calificación de la elección presidencial. Desde luego hay soluciones, tanto legislativas como interpretativas. Han mencionado algunas, desde luego, más evidentes son las legislativas, que debieran ser las que debieran acontecer. El bufete que me honro dirigir oficiosamente ha estudiado este asunto y tienen, me parece, 6 u 8 soluciones, tanto legislativas como interpretativas de carácter jurisdiccional, entre las cuales está la muy atinada que menciona Raimundo y que complementa Juan Antonio, de tipo interpretativo. Ya mencionaban ellos, desde luego, pues, que lo lógico sería, si hubiera lógica política en nuestros tiempos, es que el Senado hubiera designado
que se hubiera procedido en consecuencia, para lo cual requiere, desde luego, esa mayoría calificada. ¿Pudiera haber alguna otra solución legislativa? Y la dejo simplemente que con mayoría simple se cambie el artículo 167 y se diga que con 5 magistrados puede emitirse la declaratoria presidencial. Habrá quien impune retroactividades, ultraactividades, etcétera, pero esa pudiera ser una alternativa independientemente de las jurisdiccionales interpretativas. Era ser el propio tribunal electoral al integrarse con el magistrado decano, o bien incluso hasta la posibilidad, en este momento, en estos pocos minutos, sobre una posibilidad de interpretación constitucional de parte de la Suprema Corte a instancia de alguna acción de inconstitucionalidad, etcétera, en el sentido de que el artículo 167 va más allá de la Constitución. La Constitución no exige un quórum tan exagerado de 6 magistrados para este asunto, y sin embargo la ley orgánica se toma la libertad de exigir lo que la Constitución no existe. Ahí dejo las cosas. Si esta disposición del 167 es realmente pulcra con respecto a la Constitución, o se sirve también con una cuchara más allá de la Constitución. Lo cierto es que estamos frente a un problema que se nos va a tornar político. No vamos a tener, hay la posibilidad de que no tengamos presidente, presidenta electa para el día 1 de octubre, que que no hagan las designaciones o los cambios, en su caso, necesarios en la ley, ni la legislatura que concluye, ni la legislatura que comienza, y que nos encontremos sin presidente, que tengamos que recurrir a lo dispuesto por la Constitución ante la falta de calificación y que tengamos que comenzar por un presidente provisional, que sería el líder del Senado, para después entrar a un periodo de interino, convocar elecciones, otra vez elecciones, otra vez tendremos la publicidad, los espectaculares, y no se asusten, pero otra vez los debates, ¿no? Y por último, una nueva elección que no sé si resultaría del todo una solución, porque tendríamos una nueva elección. ¿Y quién la calificaría si no hacemos las soluciones, bien sea legislativa, designatoria o interpretativa, que debemos hacer? Creo que por este momento me comentaron que no puedo superar lo que espléndidamente han dicho colegas Raimundo y Juan Antonio, y repito, de manera espléndida. Es más, les agradezco porque me han abierto los ojos. Muchas gracias, Carlos, estoy a las órdenes. Bueno, conforme al programa, ahora tenemos un segmento que va a durar 15 minutos para que haya un diálogo entre los expositores. Y se me antoja que mi colega Raimundo Bolaños pudiera iniciar un poquito el diálogo con Juan Antonio en relación con posibles discrepancias de interpretación. Con mucho gusto. Y es que además el licenciado Juan Antonio tiene razón en fondo, ¿no? La solución para efecto de poder generar continuidad, funcionalidad al sistema jurisdiccional electoral, la calificación de la elección presidencial, sí deviene de una interpretación, no es absoluta, no hay un dispositivo expreso dentro de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que genere
la forma de resolver una vacante de esta naturaleza. Lo que establece la ley orgánica, es si existe una vacante definitiva, y esa es la parte en la que se puede generar el entorno de interpretación. ¿Qué es una vacante definitiva? Yo no tengo duda. El licenciado Juan Antonio lo dijo muy bien. Una vacante definitiva se da cuando deja de existir en el cargo una persona que estaba designado para tal efecto. Pero una vacante pudiera ser el término del encargo. Me parece que la redacción que establece el 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación alcanzaría para llegar hasta allá. Y lo creo porque prevé que mientras no exista un nombramiento, mientras se hace la elección respectiva ante la generación de una vacante, en este caso el término de un periodo de una magistratura, la ausencia sea suplida por la decanía. Esa es la parte que creo que puede estar sujeta a una interpretación que haga funcionar esta parte. Ahora bien, comentaba y también estoy muy de acuerdo con el señor José Elías Romero. Hay más de una solución práctica de este tema, o hay varias posibilidades de solución. Él enumeraba ya 4, por supuesto, la que es deseable, la que es constitucionalmente factible, y lo que genera toda la sistematicidad es que el Senado designe. Si esto no ocurre, entonces, ¿qué pasa? Bueno, una, la solución que yo ya comentaba. La segunda, que quizás para hacerlo más familiar con ustedes, que ya planteaba también el licenciado, es algo parecido a lo que ocurrió con el INAI. En el INAI, que estuvo congelado en funcionamiento por varios meses ante la falta de nombramiento también del Senado de la República, por vía de un recurso que resuelve la Suprema Corte de Justicia, permite la funcionalidad a través de un número de integrantes menor al que constitucionalmente era exigible, a efecto de que el órgano pudiera empezar a generar las resoluciones. Es decir, cambió la integración del quórum a través de una interpretación funcional de la propia Constitución. Sí, sin duda, la parte de tener un o debilitamiento de los órganos a través de dinamitar las cortas posibilidades que tienen también en cuanto a holgura, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con este número de magistraturas, pues por supuesto que puede ser una táctica que ya explicaba el licenciado García Villa. Si no gana mi candidata, si no tengo esa seguridad, como no la tiene Morena, de que vaya a ganar la elección de este domingo en 8, por todos el contexto político, social que cada uno vivimos y que cada uno conocemos, entonces sí es un elemento que sirve para poder mitigar más y más el sistema democrático. ¿Cómo me va a calificar la elección que perdí? Un órgano que constitucionalmente no está integrado de forma absoluta. No, no lo está, porque tú mismo, Morena, a través de tus bancadas, es quien ha bloqueado esta parte de la integración. Entonces, regresando un poco, una solución absoluta solamente es que el Senado nombre. El resto parten de diversidad de interpretaciones que tienen mayor o menor fortaleza, pero cada una me parece, y comparto con lo que ha establecido el licenciado José Elías Romero, tiene una solución jurídicamente viable. ¿Cuál será la mejor? Es complejo. A mí me parece que el nombramiento del decano es lo que pudiera, o la decana, porque en este caso sería decana, sería una mujer quien llegara a generar esa suplencia en términos de el tiempo que han permanecido en la magistratura, más los años de antigüedad de varias de las magistradas. Me parece que es lo más pulcro que pudiera hacer. Pero no puedo tampoco dejar de observar y dejar de conceder razón a algo que es evidente y que ya exponía muy bien el licenciado Juan Antonio García Villa, estimado Carlos. Muchas gracias. ¿Alguno de los expositores quiere hacer, después de que haya este diálogo entre expositores a los demás asistentes, vamos a abrir las preguntas, ¿sí? Para que tengan paciencia.
¿Quieres contestar, Juan Antonio? ¿Quieres, Sí, cómo no, a ver, sí, cómo no. adelante? Yo creo que estamos tratando de darle una solución estrictamente jurídica a un problema que se ha planteado de manera deliberada, aunque no se quiera ver así, como una cuestión política. O sea, es una maniobra del grupo en el poder para crear confusión, para enviar señales de que no están dispuestos a que el proceso electoral, al menos por lo que hace a la presidencia de la República, culmine como debe ser dentro de la legalidad. Por eso, desde el punto de vista jurídico, creo que nos encontramos en un callejón sin salida, a no ser que en un periodo extraordinario el actual Senado nombre a uno o dos de los magistrados que están faltando. Y todavía más, después de la elección y a más tardar el 6 de septiembre, ya con la nueva integración de la legislatura en el Senado, en forma apresurada se designen entre el día primero que entre en funciones el nuevo Senado y el día 6 en que concluye el término para que la Sala Superior califique la elección, se pudiera encontrar esa solución. Pero es claro que no lo van a hacer, salvo que todas las circunstancias que este grupo político ha previsto les sean favorables. No solo lo va a tomar, sino que lo va a alentar. Pero si las cosas no le resultan como ellos esperan, pues obviamente la maniobra está planteada, y lo que llama la atención es que es un tema tan claro, tan evidente, empezando porque nadie ve que están arrastrando los pies o que llevan 6 meses arrastrando los pies en el Senado, y la opinión pública no está enterada más que una pequeñísima minoría de este asunto, pues que es grave, porque tratándose de una materia tan importante, aunque exista por ahí la discusión de si la materia electoral es de estricto derecho o no, el hecho es que los que no están acostumbrados a cumplir con la ley van a exigir que cuando el asunto les resulta desfavorable, van a ser muy puntillosos en que se cumplan los extremos de la ley. Entonces, si no queremos ver que el asunto es grave, que está planteado en el ámbito político y que tratamos de encontrarle una solución jurídica que no tiene más que la que debe ser, y que el grupo en el poder no la acepta porque deliberadamente ha creado la trampa, pues no veo por dónde se le puede encontrar solución. Gracias. Un pequeño comentario, Juan Antonio. Lo que mencionó Raimundo al final respecto de que la Corte pueda intervenir, Sí, ¿qué posibilidad le ves? sí, mira, yo creo que primero, la Corte pudiera intervenir, incluso creo que sería por el lado de la controversia constitucional, pero para eso se necesitaría que la Sala Superior dictara un acuerdo en torno a la elección presidencial, lo cual no lo puede hacer porque no reúne el quórum hoy establecido por la ley. Por eso nos encontramos en el peor de los mundos. La Constitución habla de que la Sala Superior, como segunda función en esta materia, califica la validez de la elección. Nunca dice la Constitución de la invalidez, pero la ley orgánica del Poder Judicial sí lo dice. Puede calificar la validez o la invalidez, pero siempre y cuando estén reunidos 6 magistrados. En otras palabras, la Sala Superior ni siquiera va a poder declarar la invalidez, porque los que desprecian la ley van a ser muy exigentes de que se cumplan, reitero, todos los extremos de la ley, porque la trampa está tendida. Lo que pasa es que no la hemos querido ver. Gracias. Don José Elías, ¿comentarios? Hay que abrir el micrófono. Sí, no de momento, muchas gracias. Simplemente mencionar que efectivamente existen estas posibilidades. Estoy de acuerdo en que pudiera haber mucha intención de crear un problema de esa política que dificulta cualquier solución jurídica. Es decir, eh, no nos van a contratar para soluciones jurídicas. Nos van a contratar si tuviéramos las no soluciones, los procedimientos, pero no las soluciones. Gracias, Y don José bueno, Elías.
Raimundo, en relación con lo de la corte que mencionaste, ¿por qué vía pudieras detonar esa intervención de la corte? Me parece que es una controversia constitucional, el único medio que puede generarse. También es cierto que por una parte, en estricto sentido, sería necesario un pronunciamiento por parte de la Sala Superior, aunque me parece que hay otro camino ante la omisión de la designación del Senado de la República que impide que un órgano del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, más bien, sea infuncional. Y esto pudiera generar, vaya, no de forma perfecta, porque también es cierto, pero la posibilidad de generar las interpretaciones para poder citar a un pronunciamiento, perdóname, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, la postura legalmente adecuada, constitucionalmente correcta, la que iría cualquier límite, es lo que estableció el licenciado Juan Antonio García Villa. ¿Esa controversia constitucional posible pudiera ser iniciada por alguna entidad federativa? Creo que tendría que ser iniciada por alguno de los poderes constituyentes, en este caso por el Congreso, por la misma Cámara. Es una ruta. Pero sí, lo que pasa es de que la Cámara pues tendría que votar y ellos no hay mayoría para esos efectos. Entonces otra vía pudiera ser un Congreso, ¿no? De uno de los estados. Veo problemas con la legitimidad ahí, porque al final a lo que va la resolución como tal es un poder federal. Ahí es donde veo una complicación. Sí, correcto, pero haciendo extensivo un poquito lo del poder federal, pues forma parte de la federación un estado y entonces aquí se estaría violentando el sistema federal por no tener un presidente de la República Podría y ser a raíz parte de del poder eso, constituyente también. ajá, sí, Es una ruta compleja. sí, Vaya. sí, claro. Muy bien, pues ahora iniciamos con las preguntas del público. Les suplicamos que no excedan la pregunta de 1 minuto y que no haya manifestaciones previas a la pregunta, sino que haya la pregunta directamente. Adelante, Tomás Trueba, compañero de Plumas Azules. muchas gracias, licenciados Bolaños, muchas gracias, licenciado Romero Apis y estimado Juan Antonio de Plumas Azules como un servidor. Sí, rápidamente, si sabemos que esto trae truco, ¿qué de plano la Suprema Corte de Justicia no puede hacer nada por sí sola? Y sumo otro poquito, si hay problemas al final, ¿creen ustedes que nos iríamos a un presidente interino? Gracias. Adelante con la respuesta a cualquiera de los expositores. Yo veo muy difícil que la Corte por propia iniciativa asuma alguna responsabilidad. Lo hizo en el caso del INAI, como acertadamente señaló el licenciado Bolaños, pero porque el propio órgano directivo del INAI solicitó su intervención. En este caso, por eso pudiera ser que el propio tribunal, la sala superior, lo hiciera. Yo lo dudo porque cuando menos 2 de los 5 magistrados como que no alcanzan a ver el problema o no quieren ver el problema en su auténtica dimensión. Uno de ellos es la propia presidenta de la sala superior, de lo cual deduzco que veo muy difícil que solicite la intervención de la Corte. Y a su vez, reitero, veo muy difícil que la Corte por propia iniciativa lo haga. Adelante, compañera de partido, María Teresa Ortuño. Bueno, primero que nada, un saludo a todos, abrevio porque hay muchos afectos aquí en las cámaras que veo, pero me voy directo al tema. Ni el Senado va a nombrar, porque ya tuvo la oportunidad, ya nombró y desnombró y tuvo todo el tiempo, ya supimos la telenovela, eso no va a pasar, ni la Cámara de Diputados. Esa salida no se va a dar porque ya no se dio en el tiempo en que se tenía que haber dado y no existen los números para que se dé. Por lo tanto, aquí la pregunta es, en los diferentes escenarios que plantearon es,
quién es esa decana, qué perfil tiene, qué se ha estudiado al respecto, quién está estudiando por parte de los partidos, al menos por parte del PAN, que es el más fuerte de la coalición, el que tiene, seguramente con otros abogados de los otros dos partidos, pero ¿qué le han visto? Y si la declaración de la Suprema Corte, pregunto, debe darla la Suprema Corte de motu propio o si tiene alguien que solicitarle, aparte del tribunal, que como dice García Villa, difícilmente lo va a hacer, ¿por qué no la coalición pedirle una definición, la que sea, pero pedirle a la Corte eso, preguntar si se está preparando, si se está haciendo, no nos cuenten todo el chisme, si es que hay alguna cosa que deba guardarse discreción, pero saber. Y la otra pregunta que no está planteada aquí es, bueno, ¿y la ciudadanía qué? Pues si ha habido marchas ciudadanas, ¿a poco no podría haberlas también desde el punto de vista de la expresión? Y preguntarles los escenarios posibles, tanto desde lo muy negativo hasta lo muy positivo, ante este intrínculis, que tiene que haber una solución, la que sea, pero tiene que haberla. Sabemos que el Señor no lo va a aceptar, pero, pero bueno, ¿qué escenarios ven? Y saber si el jurídico del PAN está haciendo algo en conjunto o no con los otros jurídicos. Saludos a todos. Gracias, paisana Tere. Si me permite, Adelante, Raimundo, adelante, Raimundo. tomo las dos primeras, que un poco vienen por el partido y por la coalición. ¿Quién sería? Bueno, ya en el análisis de temporalidad del cargo más edad, la magistrada que correspondería que subiera a sala superior sería la magistrada del Valle. El nombre es Gabriela del Valle Pérez, integrante de la Sala Regional Guadalajara. El perfil de la magistrada Gabriela del Valle, si me permite la expresión, es uno de los mejores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una magistrada íntegra, es una magistrada de línea jurisprudencial clara, que muy difícilmente, es más, yo no me atrevería a poder asegurar que, o poder decir ahorita, porque no lo tengo, que exista un cambio de los criterios que ella ha determinado sesión a sesión, ni siquiera mes a mes, ni siquiera semestre a semestre. Tiene una consistencia muy alta en las resoluciones y además de que la Sala Regional de Guadalajara también tiene un porcentaje de confirmaciones tremendamente alto, que por el momento, digamos, no es una garantía esta situación por las situaciones que conocemos, ¿no? Pero sí es una de las salas más consistentes y sí, la magistrada Gabriela del Valle, lo digo a título personal, también institucional, creo que sería una buena noticia para la democracia mexicana, porque también no carece de presiones de todo aspecto, ¿no? La coalición como tal ya ha tenido avances, nos hemos reunido con las magistradas y los magistrados de la sala superior para poder generar el pulso de lo que están pensando. Y sí, un poco como decía Tere, ya estamos preparando posibles rutas para poder estar en México. Excelente. ¿Alguna otra respuesta de las múltiples preguntas de Tere? Tere, ¿hay alguna que no haya quedado sin contestar? La de la ciudadanía, y estaba diciendo el licenciado Elías Romero Apis que quiere decir algo. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Tere. Sí, creo que este es uno de los problemas más serios. ¿Quién estaría legitimado para provocar la intervención de alguno de los órganos jurisdiccionales, bien sea de la Suprema Corte para efecto de una interpretación de tipo constitucional o para la anulación de algún acto o para a su vez suplir alguna deficiencia? Creo que quizá sería más cómodo buscar por la vía de la acción de inconstitucionalidad en cuanto a lo que mencionaba del artículo 167, que se excede mucho de la Constitución, más que de la controversia constitucional que pudiera haber entre poderes, que es la esencia de la controversia. Segundo, cuidar los tiempos, que no haya excedido los tiempos y sobre todo, cuál es el acto
a reclamar. El tercero es que, pues no descartemos también la posibilidad de una interpretación generada, como ya lo mencionaba tanto Raimundo como Juan Antonio, en el propio Tribunal Electoral, y que sea el propio tribunal, la Sala Superior, la que decidiera que puede llamar a la decana, y al final de cuentas, esos actos son inapelables, es decir, tan inapelables como los de la Suprema Corte, así que lo que era el Tribunal Electoral en ese sentido estaría bien decidido y sería firme. Concretamente con Tere, lamentablemente no hay una acción ciudadana en materia ni de controversia ni de acción de inconstitucional. Es decir, no podríamos, lamentablemente, los ciudadanos nuevamente nos vemos impedidos para poder alegar ante los tribunales estas. No sé si he contestado. Hay nada más una inquietud de Tere relacionada con la posibilidad que la Corte pudiera actuar por sí misma. Creo que ya lo contestó Juan Antonio García Villa, pero pues sí, ¿alguien quiere aclarar esto? Yo me uno, perdón, a Juan Antonio García Villa, que en ese sentido es muy difícil que la Corte pueda, sin que exigitiva de algún órgano legitimado o de algún factor legitimado, su Esto que acaba de mencionar el licenciado Elías Romero, es José Elías Romero Apis, es muy interesante de que el propio Tribunal Electoral, la Sala Superior, haga el movimiento que aunque el licenciado García Villa dice que no es posible hacerlo, bueno, lo hace, pero como es última instancia, pues lo hace, lo hizo y con eso sucedió y asunto arreglado, ¿no? Este, no sé si quieran más adelante comentar ese aspecto que se me hace sumamente interesante que acaba de mencionar el licenciado Romero Apis, pero continuemos con las preguntas y luego le damos vuelo a eso, ¿no? Adelante, don Fernando. Muy buenas tardes, noches. Yo creo, y la pregunta es muy concreta, a lo mejor estoy equivocado, pero las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, tanto en su parte de fondo o de forma. Por lo tanto, creo que lo que decía don José Homero Apis, de que la Sala Superior haciendo una interpretación conforme y definiendo de que debe darle operatividad a la institución, puede interpretar la norma que puede ser objetable o no y definir por ellos mismos cómo se va a llevar a cabo la suplencia del magistrado, integrar por lo tanto su pleno respectivo por ellos mismos y calificar en su momento también la elección presidencial. Esa calificación de la elección presidencial tengo entendido que también es inatacable y por lo tanto también las decisiones que tome la sala para integrar su órgano colegiado también sería inatacable. Entonces, desde el punto de vista práctico, si hay una interpretación conforme de la sala superior, de darle operatividad a la institución, que es lo más importante, y darle operatividad a la norma de que cómo va a calificar la elección presidencial, creo que nuestro debate se quedaría sin materia para decir de alguna forma. Yo creo que lo que dijo don José Homero Alpis es, pues es definitivo, ¿no? Yo creo que lo que estamos nosotros aquí debatiendo podría no tener fondo en su momento si la sala superior interpreta el artículo de cómo va a integrar su sala superior y lo que decidan ellos en su momento de la calificación es definitiva e inatacable. Por lo tanto, yo creo que la Corte, ni el Pleno, ninguna sala podría en un momento analizar
la definición que haga en su momento el Tribunal Electoral. Gracias, don Fernando. Precisamente era el tema que íbamos a echar al final, pero excelente la exposición en ese sentido. Juan Antonio, ¿quieres expandir en eso? Sí, cómo no. Las resoluciones de la Sala Superior son inatacables, dice la propia Constitución, en materia electoral, pero estaríamos considerando el asunto desde el ángulo constitucional, aunque la disposición que exige un quórum calificado para que la Sala Superior sesione cuando se trata de la calificación de la elección presidencial no esté en la Constitución, el hecho es que no se combatió su inconstitucionalidad. Vamos a suponer otra hipótesis. La Constitución nunca dice que la Corte presente sus candidatos en terna. Vamos a suponer que lo presentara un solo candidato para obligar al Senado a que votara un solo candidato, bajo el argumento de que la Constitución no exige que la Corte presente en terna sus candidatos. Sería el mismo problema, sería el mismo problema. Y aquí brincamos del aspecto estrictamente jurídico al político, porque si califica la elección bajo ese supuesto de una sala superior incompleta para los estándares, lo establecido por la ley, lo estaría haciendo al margen de la legalidad, con cualquier interpretación que le quieran dar. Y pasaríamos al ámbito político, que es precisamente lo que se quiere evitar, porque una autoridad como es la Presidencia de la República, cuestionada desde el punto de vista de su legalidad, es un problema mayúsculo. Es un problema mayúsculo desde el punto de vista político, histórico, práctico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo hasta ahora veo que los dos magistrados que han encontrado la solución en convocar a un magistrado de sala regional sin estar esa hipótesis prevista para el caso de cuando un magistrado concluyó su encargo de 9 años, pues lo están haciendo, digamos, seguramente bajo el supuesto de que saben que están aplicando una solución a una hipótesis no prevista por la ley. Quiere decir que están decididos a calificar la elección bajo ese supuesto de que sería ilegal, no se cumpliría uno de los extremos previstos por la ley, no por la Constitución. Y pues luego siempre existe el prurito de que un presidente de la República va a ser señalado de ilegal porque no se cumplió por el órgano calificador uno de los requisitos establecidos, no por la Constitución, sino por la ley, lo cual para la historia tan tormentosa política en materia de presidencia de la República de nuestro país sería terrible, porque nada hay peor que un presidente de la República llegue cuestionado. Es mi opinión. Perdón, Raimundo, ¿quieres expandir en eso? Bueno, quizás un complemento, y es que, en efecto, después de que se agota la parte jurídica, después de que se agota el proceso electoral, lo que sigue es el daño político. Y es así, justo la parte final que comentaba el licenciado García Villa. Sí, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite una resolución definitiva e inatacable. Es un órgano constitucional, de rango constitucional, con interpretación extensiva en materia constitucional para los aspectos electorales. Puede emitir una resolución definitiva e inatacable, sí, respecto a cualquier acto relacionado con una elección, pero también es cierto, una resolución de esta naturaleza que dejara, permítame llamar, cierta porosidad a una resolución que no fuera absolutamente pulcra en materia de la calificación de la elección presidencial, lleva necesariamente a un desgaste de carácter político hacia la elección del Ejecutivo Federal. Y eso, por supuesto, genera y concatena toda la complicación, primero de gobernabilidad, luego de estabilidad, y luego de toda la baraja de posibilidades que trascienden mucho más allá de la parte técnica electoral
y que eso sí llega a quizá la entraña más sensible de la sociedad. Eso lo comparto totalmente. Gracias, Raimundo. Continuamos con nuestro coordinador, que le decimos nuestro chairman de Plumas Azules, nuestro querido Salvador Reding. Adelante. Hola, buenas tardes, noches. Tres cuestiones que les planteo, dos jurídicas y una política. Primero, hay muchos casos en que el lenguaje que se usa para hacer una iniciativa de ley, aún para aprobar una ley, deja mucho que desear sobre qué es lo que quieren decir. En este caso, podrían forzar la equivalencia de ausencia temporal, digo definitiva, con vacante definitiva, una diferenciación que creo que ha hecho muy claramente el licenciado García Villa en las reuniones que hemos hablado de este tema y ahora mismo. Entonces, se podrían buscar una solución política para esa interpretación y resolver. El otro asunto es que precisamente el día 13 de mayo, Fuentes Barrera, uno de los magistrados, dijo después de una reunión, creo que era una comida que tenía, que el asunto de la falta, pues que lo puede resolver la Sala Superior internamente, es decir, no meterían a nadie más y ellos verían cómo le harían para salvar la democracia mexicana. A ver qué opinan de esas dos cosas. La tercera es esta, política. Yo tengo la impresión, como mucha gente, de que el PG no ha sopesado lo que significa, en un sentido u otro, que no haya los magistrados para declarar la validez o invalidez y la declaración del presidente. Si él gana, no podría tener quien declare que su Claudia es presidente. Si él pierde, no podría pedir que se declarara invalidez. O sea, que siento que está entrampado en sí mismo, lo que gringos llaman un catch-22, por donde las guerras pierden. Y que entonces la pregunta es, ¿qué piensan que podría hacer en estas semanas que siguen de aquí al 1 de septiembre el PG y su gente, a la que manipula, en el caso de legisladores, para que ellos finalmente tomen una decisión y nombren a los candidatos? Perdón, a los magistrados. Gracias. Adelante. Expositores, el que quiera entrarle, diga. Adelante, don José Elías Romero Apis. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, estamos ante un problema cuya sombra mayor es de tipo político. Sin embargo, creo que debemos tener muy claro cuáles las posibilidades jurídicas, y este asunto nos lo presenta. Nos lo presenta porque nos metería en una crisis política. No hemos tenido en 200 años y que quizá no se nos volviera a presentar en los siguientes 200. Es la falta de calificación del presidente electo. Nos metería en un problema de crisis porque México y los mexicanos no estamos acostumbrados a dos. Uno, a no tener presidente. Y la otra, a tener 4 presidentes en un periodo de 11. Es decir, cualquiera de los dos no suena grato para la estabilidad, para la tranquilidad, para la serenidad política y para la condición de la gobernabilidad del país. Es cierto que ante estas ausencias tenemos grandes oportunidades. Todos los grandes avances de la ciencia jurídica han surgido ante la falta de norma o la falta de resolución prevista para el caso concreto. ¿Qué más que lo que estamos hablando? Todo el sistema de protección y de interpretación constitucional que nace, digamos, con el Marbury contra Madison, nace con algo imprevisto y además no atribuido a órgano alguno. Es decir, el control constitucional se lo atribuye a sí mismo a la Suprema Corte y no a la Constitución. Habría de venir cambios ya legales. Pero ese gran avance, en buena hora que se dio, porque se quedó con la facultad. Tercero, este caso que tenemos es un caso excepcional y creo que erróneo. En el sistema
de integración de los órganos de gobierno. En todos los órganos de gobierno donde se requiere una aprobación, una ratificación, etcétera, está prevista la posibilidad que haya sustitución. Y eso tanto en miembros del Ejecutivo, hay sustitutos de los, etcétera. Hay sustitutos del presidente en caso de falta de. Hay sustitutos para que no se quede una vacancia de la Suprema Corte, como acabamos de ver. No se puso de acuerdo el Congreso, pues ahí les va la que yo quiera, dice el presidente con base en la Constitución. Es un caso excepcional, es un absurdo legal que tenemos, de que no se puede integrar un poder, un órgano, por falta de sustituto. Tendríamos que interpretar que siempre hay una forma sustitutiva de integración. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario al respecto? Bueno, entonces seguimos con Javier. Bueno, nada más aclarar, Sí, aclarar, adelante, como lo ha señalado adelante, Juan Salvador Antonio. Reding, que efectivamente una lectura atenta en el capítulo relativo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos permite distinguir tres figuras en la materia, porque las llama de distinta manera y corresponden a hipótesis diferentes. Una es, en tratándose de magistrados electorales, la vacante definitiva. Otra es la vacante temporal y otra es la ausencia definitiva. Así como lo ha señalado el licenciado Romero Apis, hay solución cuando se trata de vacante definitiva y de vacante temporal, pero no de ausencia definitiva, que es lo que nos tiene sumidos en este problema. Gracias. Correcto. Continuamos con las preguntas. Javier Cavazos, adelante. Sí, muchas gracias, Javier Cavazos de Monterrey. Antes que nada, felicito a los expositores del tema que me ha parecido que nos han enriquecido mucho con sus posiciones jurídicas muy claras en relación a este tema, a este vacío de autoridad tan terrible por parte del Tribunal Electoral. Evidentemente. Oye, Javier, y aprovecho, mandamos las condolencias para los regiomontanos por ese gravísimo accidente que hubo. Oh, sí, fue una experiencia muy dolorosa, muy lamentable, que pues la verdad cimbró al Estado y creo que al país entero. Y pues bueno, son detalles que pasan. Creo que servirá de aprendizaje para eventos futuros que pues no ocurran estas desgracias. Muchas gracias, Alicia. No, es verdaderamente de corazón que lo sentimos todos. Continúan, Javier, con la pregunta, perdón. Sí. Mi inquietud básicamente, pues yo creo que es la misma de millones de ciudadanos, ¿no? Que pues no somos abogados y entendemos nada más que alguien necesariamente va a ganar esta elección. Y pues aquí las preguntas pues son evidentes, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, con una participación del 65-70% del electorado y que eventualmente lograra un triunfo la oposición? Del inquilino de Los Pinos ya sabemos cuál sería su postura y evidentemente esta es una maniobra de él, como bien lo señalaba Eliseo García Villa, y pues es una más de las herramientas en sus manos para utilizarla pues a su antojo, ¿no? Entonces, yo digo aquí, imaginemos un escenario favorable. Puede ocurrir que gane la oposición. ¿Cómo decirle al electorado mexicano, a los ciudadanos, oigan, ¿saben qué? Pues aquí no saben, un tribunalito electoral federal que se encarga de levantarle la mano al triunfador, no está completo y entonces resulta de que no puede calificar la elección y que los ciudadanos nos quedemos tranquilos en casa. Bueno, no pasa nada, pues hagan otra elección o qué quieren hacer ahora. Yo creo que el tema es más complejo de lo que imaginamos y más grave de lo que alguien ha podido imaginar hasta ahora, ¿no? Pero a mí lo que más me sorprende es el silencio tan enorme, perdón que me extienda tantito, por parte inclusive del equipo jurídico de Xochitl,
del Partido Acción Nacional, man, del PRD, del PRI. O sea, que no les llama la atención el tema. A mí me consta, he visto 3 artículos por lo menos, 3 entregas que ha hecho Eliseo García Villa, el Financiero, del tema, una de Lorenzo Córdoba, un tema por ahí de Joaquín López Dóriga, y párenle de contar. O sea, un tema que ni siquiera está en la agenda de los medios. Comprendemos la situación y el maiceo desde Palacio Nacional para que los medios callen, ¿no? Y que no digan algo que al presidente no le convenga. Pero, ¿por qué ese silencio, no? De Acción Nacional. No hay, yo no lo concibo, no lo logro entender. Y bueno, la pregunta concreta pues sería, ¿cómo resolver esa situación frente a una presión ciudadana, ¿no? Una marea, si no rosa, pues pónganle color que quieran, que sin duda saldría, ¿no? Que sin duda no dejaría respirar a Palacio Nacional. O sea, ¿cómo ven ese escenario, con todo respeto a nuestros buenos amigos opositores? Bueno, pues yo creo que va directo a Raimundo, que es el coordinador jurídico del CEN del PAN. Adelante con una explicación al respecto. Gracias, Raimundo. Con mucho gusto. Primero un complemento, que creo que Salvador hizo la pregunta y que no le contestamos. Decía que el magistrado Fuentes dijo, por yo decirle, que el problema podía ser resuelto internamente, esa problemática. Yo les quiero decir primero que cuando los foros son públicos, uno no comete discreciones. El día de ayer, yo también escuché en un foro al magistrado Felipe de la Mata, en Yucatán, haciendo un posicionamiento de la misma naturaleza. Lo que posicionaba el magistrado Felipe de la Mata era que la figura de la vacancia, que era justo otra cosa que también, claro, si se podía o no forzar esta figura que ya había explicado ampliamente el licenciado García Villa sobre la ausencia temporal y la vacancia definitiva. Yo lo escuché diciendo que mediante esta parte del artículo 3º del 167, la sala superior podía resolverlo también de forma interna. Entonces, con esas dos posiciones, insisto, que son públicas y en el sobrecargo, es que parece que la sala superior tiene ya una interpretación cargada respecto a cómo solucionar esta situación, y es mediante el nombramiento de una magistratura suplente por parte de una de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que coadyuvara a efecto de generar este quórum de 6 magistraturas. Y también comentar respecto a lo que nos dice Javier. No sé qué tanto en medios de comunicación, Javier, ha trascendido esto. También coincido contigo que ha sido poco, muy bajo el volumen de ello. La campaña tiene ciertas estrategias que también siguen, pero sí te puedo decir que la semana pasada yo estuve con la candidata presidencial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en pleno con las 5 magistraturas, precisamente con este tema. Es algo a lo que sí la coalición completa, porque además nos acompañan los 3 presidentes nacionales, los 3 jurídicos nacionales, ella misma en su periodo de campaña, exigiendo una resolución y una explicación respecto a este tema. Lo que sí puedo decir, porque hay cosas que en esa intimidad, así como decía que las cosas públicas las puedo comentar, hay otras tantas que entenderán no puedo hacerlo, pero salimos tranquilos respecto a ello. Y buena parte es varias cosas que se han tocado en este foro, ¿no? Existen soluciones de diferentes naturalezas. Está la ventaja de generar a través del Tribunal Electoral y a través de la Sala Superior resoluciones de carácter definitivo, inatacables, que, digamos, generan la posibilidad de hacer una respuesta respecto a esta complicación constitucional, que también no nos soslayo. Es la más alta gravedad.
Y por supuesto que creo estrictamente como abogado, estrictamente como jurista, es mucho mayor a una solución práctica. Yo coincido con el análisis que hizo con Antonio García Villa respecto a ello. Creo que la problemática es de fondo. Creo que las soluciones prácticas en materia constitucional no son la mejor respuesta, pero también creo que hoy son las posibles y son las que dentro de la sala superior ya generan cierta sinergia que pudieran resolver este problema. Muchas gracias, Raimundo. ¿Algún otro comentario en el tema de alguno de los dos expositores? Solo para señalar que, aunque efectivamente ha habido silencio en la comentocracia, como llaman, pues quiero recordarles que la semana antepasada el licenciado Romero Apis publicó en el periódico Excelsior un artículo que tuvo muchísima difusión, que fue muy comentado y que despertó el interés que ahora ya se advierte en un poco más de ciudadanos. Y también el día de ayer o anteayer, el licenciado Eduardo Juchim en el Heraldo publicó un buen artículo que plantea el tema y tiene una interpretación también de su parte. Y hace ya un poco más de tiempo, el gran constitucionalista Elisur Arteaga publicó otro tema, otro artículo en proceso, que por cierto dice, mire, ya ni se metan en problemas. Va a perder la candidata de López Obrador y sabe que va a ser impugnada porque ya ha cometido numerosas irregularidades, excedió el tope de gastos de campaña y es una fórmula desesperada de querer encontrar una salvación, pero él acude a principios generales del derecho para que la elección pueda ser calificada al margen de que no se cumplan determinados requisitos del orden jurídico. Gracias. Muy bien, don Raúl Monter. Gracias. Tenemos escasos 6 minutos. No, yo tomo nomás uno. Es evidente que durante este sexenio hemos vivido una gran cantidad de acciones políticas y jurídicas disruptivas. Y mi amigo Javier Cavazos, mi paisano, lo acaba de describir con toda precisión y no voy a abundar más, creo que lo dijo con toda claridad. Solamente yo añadiría lo siguiente. En lo personal, yo estoy convencido que López Obrador no va a reconocer su derrota y va a hacer lo imposible, como lo hizo en el 2006, con el objeto de defender, en este caso, a su candidata, a Claudia Sheinbaum, y nos va a dificultar todos los caminos. Entonces, mi recomendación o mi conclusión, después de haber escuchado a Bolaños, a García Villa y a Pepe Elías Romero Apis, es que nos vamos a tener que defender con todo, absolutamente con todos los argumentos habidos y por haber. Ese es mi comentario nada más. Gracias. Excelente comentario para un cierre brevísimo de cada uno de nuestros expositores. Empezamos con don José Elías Romero Apis. Pues creo que esta mesa, este coloquio ha sido muy oportuno y no solo muy oportuno, sino por lo que he escuchado tanto en los otros coparticipantes como en nuestros acompañantes del auditorio, muy enriquecedor y ojalá además de conciencia tomen ya nota de lo que se viene. Y lo que se viene no es fácil. Es lo que yo he llamado un meteorito. No sabemos de qué tamaño sea el piedrazo, pero de que viene bien. Gracias, Juan Antonio García Villa. Bueno, pues agradecer a todos su atención y a los licenciados Romero Apis y Bolaños su participación, que para mí ha resultado muy, muy enriquecedora. Gracias a todos. Cuando en su primera participación mencionó la licenciada Teresa Ortuño, la participación ciudadana, ella se estaba seguramente refiriendo
a despertar en el ánimo de la población una cierta inquietud que para lograrlo primero tiene que conocer el problema en todos sus términos. Supongo que a eso quería referirse. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Mi ilustre sucesor, don Raimundo Bolaños, adelante. Mi estimado antecesor, primero agradecerte, por supuesto, a ti la facilidad de la moderación. Gracias, agradecer Raimundo. mucho también a Raúl y a Salvador todas las atenciones que nos permitieron estar con ustedes y la paciencia también con todas las respuestas. Como siempre, mi respeto y agradecimiento al licenciado Juan Antonio García Villa y un honor para el licenciado para el licenciado José Lía Romero Apis poder compartir foro con ustedes. Agradecer, por supuesto, la paciencia. Para mí también es muy enriquecedor este intercambio de ideas y pues sí refrendar por parte del partido y por parte del Comité Nacional que es un tema que, por supuesto, ni hemos dejado ni vamos a dejar de tener. Con todas las complicaciones constitucionales que esto pueda generar, sabemos las dificultades. La descripción del meteorito me parece muy oportuna y muy adecuada, que va a entrar, quién sabe cómo llegue a tierra, pero vamos a tener todas las previsiones listas para poder responder a ello, aunque esto implique la extinción, querido José Luis. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Raimundo. Y para el cierre y la despedida, nuestro coordinador del Consejo de Plumas Azules, el chairman Salvador Reding. Sí, bueno, el cierre lo hace nuestro amigo Monter. Yo nada más de parte del Consejo de Plumas Azules quiero agradecer a los participantes como expositores, en particular hay dos de casa, a don José Lía Romero, un hombre de gran prestigio que nos honra con que haya participado, y también agradecerle a todas las personas que están conectadas en este Zoom por el interés en el tema y esperando que lo pasen más adelante. Un abrazo para cada uno. Gracias, Chairman. Raúl. Ahora nuestro anfitrión de Detona, don José Raúl Monter Ortega. Muchas gracias, Carlos. Creo que en primer lugar debo de señalar que estoy sorprendido. Me siento como si estuviera yo viviendo en Inglaterra. Estamos terminando exactamente a las 7:30, lo cual creo que debe de ser un aplauso para todos y cada uno de nosotros. Y a nombre de Detona, les agradezco su presencia y les informo que a partir del día de mañana podrán encontrar este foro en las plataformas de Detona y por supuesto en YouTube para que lo puedan ustedes reproducir. Y ya saben que Detona es una plataforma que está totalmente dedicada a defender la democracia, los principios constitucionales de todos los mexicanos, pero sobre todo el futuro de nuestro país. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, Ceci.